Buenos días. En nombre de Uniquemia y de nuestro aliado IESA, le damos la cordial bienvenida a este webinar, eh, inicio de nuestras actividades como parte del diplomado en cadena de suministro que inicia el año que viene. El día de hoy tenemos a un colega, Julián Acosta Olivreros, quien es consultor y docente especialista en el área de comercio logístico internacional con un máster en logística en la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia, con quien trataremos un tema muy importante como son factores claves para importar y exportar en el medio del caos logístico actual. Sin más preámbulo, les dejo con Julián. Sí, perfecto, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, a cada uno de nuestros asistentes el día de hoy, muchísimas gracias por conectarse. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se nos estén conectando. Y bueno, pues agradecerles su compañía, su presencia el día de hoy a este webinar, que realmente es como una especie de vamos a estar aquí compartiendo un poco eh, cómo estamos gestionando nosotros los profesionales del comercio exterior, lo que son las importaciones y las exportaciones en medios de pues le llamamos caos logístico, pero realmente son circunstancias actuales que estamos viviendo, que son un poco de tipo coyuntural, pero pues hay que saber navegar entre ellas. Entonces, pues vamos, es la charla de hoy, vamos a estar como enfocada en determinar pues estos factores. Y más adelante, pues les vamos a estar informando también. Bueno, también tenemos disponibilidad, como para que sepamos, es posible la realización de preguntas a través de la herramienta del chat que tenemos, son como las reglas de juego el día de hoy. Y también lo pueden hacer pues conectando sus micrófonos. Vamos a dar un espacio también al final para hacerlo. Y también Juan Carlos pues me va a estar retroalimentando con las preguntas que ustedes vayan realizando por allí. Entonces pues sin más preámbulos pues vamos a iniciar con la presentación. ¿Listo? Perfectamente, pues hoy vamos a estar conversando sobre estos factores claves para importar y exportar en medios del caos logístico actual. Y quisiera empezar por esta palabra que es improvisación, ¿listo? Y como ustedes están viendo ahí, la palabra está completamente tachada. Y la quise poner aquí o la quise traer aquí a colación, es porque muchas veces dentro de la experiencia que he tenido siendo como consultor y asesorando por eso las empresas que están realizando importaciones y exportaciones, y es muy particular de nuestro caso en Latinoamérica, es que se tiende mucho a improvisar. ¿Listo? ¿Improvisación qué es? Improvisación viene del latín que se llama improvisus, que realmente significa sin previo aviso. ¿Sí? Eh, y realmente lo que estaba ocurriendo es que nosotros estábamos realizando operaciones de importación y exportación en la gran mayoría de los casos, donde no teníamos conexión, no informábamos a muchos de los operadores de comercio exterior. Había casos de exportaciones que ni siquiera salían o llegaban a los puertos con facturas comerciales definitivas, temas de los documentos relacionados con, digamos, documentos fitosanitarios, licencias, registros de importación, etcétera. O sea, había muchísimo improvisación que se estaba dando en la gestión de este tipo de operaciones. Y es una práctica que hoy en día definitivamente no podemos, no, o sea, no podemos darnos el lujo de improvisar ya. Las condiciones cambiaron, o sea, nos lo estábamos, digamos, nos enmascaraba un poco el cómo la logística estaba ya tan bien definida, ya se conocía, se tenía muy claro el tema de los tiempos, había como una especie de status quo que me permitía improvisar. Ya hoy en día eso no es posible, ya vamos a ver las razones de todo eso. Y la invitación es que busques es lo contrario, quitar el im de la palabra y busques la provisión, que realmente provisión es simplemente anticiparte a todo esto. ¿Sí? Digamos de alguna forma está amarrada con temas de planificación y es ver desde un punto de vista previo
lo que está pasando más adelante. Eso es lo que significa provisión y es la invitación pues a que empecemos a mirar estas operaciones desde este punto de vista. Hoy en día nosotros aquí, digamos, dentro de nuestros participantes, habrá personas que manejan comercio exterior, habrá personas que manejan dentro de la parte de compras internacionales, o son vendedores internacionales, son analistas, eh, son coordinadores de la parte de comercio exterior, como también habrá personas que de pronto no están familiarizados, pero están de alguna forma interconectados con la parte logística, con la parte de la cadena de suministro. Entonces vamos a tratar de hablar aquí un poco dentro del lenguaje lo más ameno y familiar posible, de pronto explicando algunos conceptos básicos para que todos podamos entender y pues al mismo tiempo sepamos llevarnos, digamos, el peso de los conceptos que vamos a estar conversando aquí. Pues hoy en día nos encontramos navegando aguas totalmente turbulentas. Este es el ambiente de los negocios internacionales hoy en día. Sí, estamos en un mercado mundial, pero tenemos demasiados, eh, eh, no le llamaría problemas, sino que le llamaría son temas de coyuntura que nos están afectando el devenir de todas estas operaciones. Vamos aquí a hablar brevemente de cada uno de ellos. Pues hay una poca oferta disponible de transporte, eso también lo estamos notando no solamente a nivel del tema de los contenedores, que hemos escuchado que hay una carencia de contenedores, de que los contenedores no están donde deberían estar, no se están en los patios, también eso también ha generado, y en muchos países también ha generado muchos caos logísticos desde el punto de vista del transporte terrestre. Entonces, dentro de los operadores de transporte hay poca oferta disponible en estos momentos y por eso es que todo el mundo trata, o digamos, quienes estamos gestionando, buscamos apalancarnos con lo que sea que tengamos por ahí disponible a nuestra mano para trabajar. ¿Sí? Eh, Vamos a ver una cuestión aquí. Congestiones portuarias, nada más. Y esto pasa en cualquier parte, no solamente en temas de Latinoamérica, sino en cualquier rincón del mundo. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy en día? Por ejemplo, hace la semana pasada nada más estaba hablando de la congestión grandísima que hay en uno de los puertos de Inglaterra. Eh, eh, donde habían filas de kilómetros y kilómetros de camiones. Uno dice Inglaterra, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Y es que a causa del Brexit, pues habían demasiadas demoras en las partes portuarias con respecto a documentos aduanales. ¿Qué es lo que pasa? No hay tantas agencias de aduana disponibles para el movimiento de mercancía que no se anticipó. Nuevamente vuelvo a la primera diapositiva que les mostraba, porque a raíz del Brexit, pues nada de esto pasaba antes. ¿Sí? Al ser parte de una unión aduanera, de una Unión Europea, donde la Unión Aduanera ya estaba ya de por sí, pues no se necesitaba y hoy en día eso se necesita. Y es congestiones portuarias estamos viendo en todos los rincones del mundo. En China hay mucha congestión, sobre todo por los brotes nuevos de COVID que hay. Y se están parando muchísimas cargas que ni siquiera pueden llegar a los puertos o no pueden ni siquiera las motonaves tampoco pueden llegar. Entonces, parte de lo que estamos viendo, aumento de los lead times. El lead time se entiende como el tiempo que hay realmente entre el momento en que una mercancía está lista para, para exportarse hasta el momento en que esa mercancía realmente llega a su lugar de destino. Ya sea la bodega o ya sea el departamento de producción o ya sea para su comercialización. Entonces, esos tiempos de tránsito, ¿sí? Se han incrementado, como les digo, hay congestión, hay demoras, también las líneas navieras van cambiando constantemente sus servicios, sus motonaves van combinando unas con otras, pueden haber transbordos, los van eliminando, y pues esto genera que hay unos aumentos en esos tiempos de tránsito, pues que también ha afectado mucho la oferta logística. Tarifas por las nubes, pues eso también lo estamos viendo. Hemos pasado de pagar fletes que normalmente, digamos, desde el lejano oriente, por ejemplo, estaban alrededor de los 2.000 o de los $3.000 para nuestra región de Latinoamérica. Llegó un punto donde llegaron a estar cerca de los $20.000 por flete, por contenedor, por TEU, y aunque algunos tienden a la baja, todavía en el resto del mundo tuvo tanta repercusión que también todas las tarifas tendieron a subir. También hay problemas generados por inflación, entonces todo eso también hace parte de lo que tenemos que estar nosotros gestionando hoy en día. Pues tensiones geopolíticas globales, aquí en esos momentos pues estamos teniendo el tema de la situación con Ucrania y Rusia, que es la que más se conversa hoy en día.
También se están moviendo algunas tensiones con la parte de China, que uno dice, pero es que yo no tengo ningún tipo de relaciones o yo no estoy haciendo operaciones de importación o exportación con alguno de estos países, pero mire que realmente eso termina afectando. Se han afectado las aeronaves no están pasando por esos países, eh, y termina afectando incluso tiempos de vuelos aéreos que supuestamente tenían que ser rápidos, pues ahora no eran tan rápidos. Entonces, también me termina afectando todo este tipo de cosas y tengo que saberles darle un manejo. Hábitos de consumo con cambio radical. Nosotros lo vimos con la pandemia, donde en el momento en que hubo un anuncio de algo, y anuncios pueden estar saliendo a la orden del día en cualquier momento y pueden ser de manera inesperada. Digamos la gente, nada más para darles un ejemplo, la gente salió a comprar lo que son los productos de higiene, hubo un desabastecimiento en cuestión de días de este tipo de productos y esto afecta a toda la cadena la cadena de suministro, ¿no? Mi proveedor, de mi proveedor, de mi proveedor de insumos, y las empresas pues no podían reaccionar tan rápidamente. Hoy en día está tomando muchísima fuerza el tema del e-commerce, por lo tanto estos hábitos de consumo tienen que ser solucionados de una manera casi inmediata y tenemos que estar prácticamente preparados para saber cómo nos vamos a mover dentro de estas nuevas condiciones. Y pues en último, pues también temas de cambio climático, pues que también van a afectar, temas de tormentas, por ejemplo, cuando son temas de invierno, que pueden ser tormentas que afecten los puertos, los aeropuertos, en temporada, temporada de huracanes, temporada de tifones, y cualquier tipo de orden climático. El año pasado tuvimos el tema del volcán en las Islas Canarias, que también afectó. Y que también afecta, digamos, dentro del punto de vista geográfico, por ejemplo, el tema del buque del Evergreen, que se atravesó completamente dentro de una vía geográfica de acceso importante a nivel mundial y terminó afectando. O sea, ese tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Quienes vamos a estar detrás de estas operaciones de comercio exterior, pues tenemos que estar muy a la mano de saber cómo vamos a reaccionar todo esto, con todas estas variables. Y por eso es que decimos que ya las operaciones no son tan fáciles como eran antes, sino que ahora tienen un grado de dificultad y de complejidad muchísimo mayor. Entonces, por eso es que vamos a estar hablando aquí de algunos factores que van a estar afectando muchísimo pues ese desempeño. A mí me gusta muchísimo hablar cuando hago este tipo de presentaciones sobre casos de la vida real, de pronto casos que vemos nosotros en la naturaleza para que podamos comprender mucho más fácil los conceptos. Aquí en este caso, hagan de cuenta que nosotros estamos jugando partidas de ajedrez, ¿sí? No sé si ustedes se dan cuenta cuando han visto torneos de ajedrez, ¿sí? ¿Cuál es el recurso más importante? ¿Sí? El recurso más importante realmente en un juego de ajedrez es el tiempo, ¿sí? El tiempo es el recurso más importante. Ustedes ven cuando están haciendo, digamos, dos jugadores están jugando, ellos constantemente van golpeando, cuando terminan un tiempo, que es el tiempo que le dan al otro contrincante para que él analice la situación, busque y distribuya una estrategia y actúe. ¿Listo? Entonces, ese tiempo realmente es el tiempo para saber tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Eso es lo que nos enseña el ajedrez. Y esto no es muy distinto a lo que nosotros estamos viendo en el comercio internacional también. Nuestro recurso más importante es el tiempo, tanto así de que cuesta, ¿sí? Y tenemos que ser capaces de tomar esas decisiones correctas en ese momento y eso nos está pidiendo que seamos mucho más ágiles con la información que estamos analizando y estamos recibiendo. Entonces, dentro de este punto de vista, pues, la invitación es a que vayamos pensando. Por eso yo digo que en la forma como estábamos actuando previamente, con muchísima improvisación, donde se perdía muchísimo tiempo, donde se hacían cosas a última hora, eso ya no puede ser posible, porque si no, me va a caer cualquiera de estas condiciones que vemos aquí y me va a terminar afectando de una u otra manera todas mis operaciones. Y me va a afectar mi supervivencia. Por lo tanto, todo esto es para qué? Para que usted pueda en estos momentos sobrevivir una situación que estamos todo el mundo padeciendo. Pero mi nombre es Julián Alberto Acosta Libreros, pues yo soy un apasionado completamente pues de la parte logística, de comercio exterior. Ahí está mi página web, julianacostalibreros.com.
si quieres más adelante, porque voy a estar remitiendo mucho material que voy a estar conversando por aquí, que yo comparto en el blog que tengo ahí en la página y en, digamos, otro tipo de videos que pueda estar montando para que lo conozcan. Me encanta todo eso de compartir aquí conocimiento. Soy también, pertenezco a un grupo de investigación, que es el grupo de investigación en Team, de management en Colombia. Actualmente me encuentro en España. Y bueno, pues la idea es expandir todo este tipo de conocimiento pues que estamos aquí atentos. Entonces, a lo que vinimos hoy en día, vamos a hablar de 8 factores críticos. ¿Listo? Esos 8 factores críticos que debo de tener en cuenta cuando esté realizando operaciones de importación y exportación. Entonces aquí vamos, obviamente vamos a empezar por lo básico y vamos a hablar un poco de los Incoterms, ¿sí? Que son los términos de negociación internacional. Vamos a hablar de la necesidad de establecer alianzas. Y ahí, como lo vemos en el gráfico, es que todos estemos remando hacia un mismo objetivo y no solamente alianzas con mis clientes, con mis proveedores, sino con todos los actores de mi cadena de suministro. ¿Sí? Aquí vamos a hablar obviamente de contenedores porque la gran mayoría de las mercancías que estamos moviendo se sigue moviendo por contenedores hoy en día, entonces debemos saber que el uso del contenedor pues tiene unos condicionamientos. Eso no es solamente decir que yo voy a contratar un flete internacional, contrato un contenedor, tiene un valor X y no hay más valores relacionados con esto, pues realmente en la práctica es distinto. Y hay mucho desconocimiento a través de estas otras variables que influyen en el valor del flete del contenedor que desconocemos, entonces hay que empezar a conocer de eso, por eso vamos a hablar de ello. Obviamente también hay que hablar de los inventarios, porque dentro de caos logísticos, pues lo que más se afecta son el tema de tener inventarios a tiempo. Entonces, vamos a estar conversando de eso, de los operadores de COMEX. COMEX es de comercio exterior, o sea, cuáles son esos apoyos, cuál es ese ecosistema que yo tengo aquí de fichas, si lo vemos desde el punto de vista del ajedrez, cuáles son esas fichas que yo tengo aquí con las cuales yo voy a jugar mi partida. ¿Listo? Y que me pueden o no ayudar en ciertos momentos. Entonces, tengo que volver a revisar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Gestión aduanal, tema relacionado con nacionalizaciones, con los despachos de importación y de exportación, con los pagos de los impuestos, con el tema documental, ¿sí? Aquí también hay mucha práctica que se puede optimizar y vamos a estar conversando de ella. Flexibilidad, obviamente saber, digamos, surfear todo este ambiente turbulento en el cual estamos navegando, y eso me busca o me obliga a mí a que yo tenga que ser mucho más flexible, y vamos a estar conversando pues de por qué debemos ser flexibles y qué nos está causando de que busquemos esa flexibilidad. Y en últimas pues también vamos a hablar de lo, digamos, de lo más importante aquí, que es el tema de capacitación y el recurso humano. ¿Bien? Por aquí nos dicen el caso del puerto de Shanghai. Sí, efectivamente, los puertos importantes como Shanghai, como Ningbo, sí, los que no saben, en China, con los brotes del COVID, China es muy diferente con nuestros países donde usualmente el tema COVID lo vemos un poco, ya ha pasado tanto el tema del miedo, ya somos un poco más frescos con lo que está pasando. En China no, son demasiado estrictos, y si ahí te dicen vamos a cerrar, vamos a cerrar. Y parte de los terminales dentro de estos puertos están cerrados por esos brotes. Entonces hay que saber navegar por eso. ¿Qué pasa si a mí me cierra el terminal o el puerto más importante del mundo? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer al respecto si yo tengo mercancía que viene que sale por esos puertos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar aquí por el tema de los Incoterms, y es, como les decía, inicio por lo más básico, y es evaluar aquí a fondo las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno de los términos de negociación en este aspecto. Sí, aquí en tema de Incoterms, pues me gusta hablar de un caso que se me presentó hace ya un par de años, y es que nosotros estamos haciendo una exportación de DP. Sí, aquí hablando de los términos de negociación, para quien no los conoce, son 11 términos de negociación internacional con los cuales nosotros planteamos unas condiciones de dónde se entrega la mercancía,
quién es el responsable de la mercancía para en el momento en que se hace el intercambio, qué pasa con quién paga los fletes internacionales, quién paga los seguros internacionales, quién es el encargado de notificar cuando algo se llevó a cabo, cuando no se llevó a cabo, y así sucesivamente. Entonces hay que saber muy en cuenta cómo funcionan estas reglas de juego, que realmente los términos de negociación son reglas que me permiten a mí jugar. Eh, es como un partido de fútbol, ¿sí? Haga de cuenta, usted va a jugar un partido de fútbol y el fútbol, independientemente que tú lo estés jugando en el barrio de tu casa, ¿sí? Nosotros le decimos coloquialmente un picado, ¿sí? O quieras en cualquier momento entablar un partido de fútbol con un equipo de Nigeria, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que independientemente del momento en que nos encontremos, la gente sabe que tiene, hey, hay dos canchas, hay dos equipos y hay que llevar el balón para el otro lado y el que meta más veces el balón en el arco del equipo contrario es el que gana, ¿sí? Entonces hay unas reglas que quién es el organismo que implementó estas reglas, pues la FIFA. Entonces ya toda la gente alrededor del mundo, ¿sí? Sabe estas reglas porque están ya muy generalizadas. Entonces en temas de comercio internacional hay unas reglas que ya están, digamos, generalizadas que son los Incoterms. Cambian cada 10 años. Hoy en día estamos manejando la versión de Incoterms 2020. Entonces, son esas reglas donde nos indica, bueno, si yo voy a entregar, yo como vendedor voy a entregar mi mercancía en el puerto de mi país de origen, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en Panamá, yo entrego mi mercancía en el terminal de Manzanillo, ¿sí? En Colón, y mi comprador tiene que venir y recoger la mercancía allí, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Hasta dónde van los costos? Y todo esto es lo que me lleva a los Incoterms a aprender un poco acá. Les hablaba de un caso, yo tuve el caso de una exportación con un cliente donde exportamos en modalidad de DP. De DP me indica de que yo tengo que llevar la mercancía como vendedor, el vendedor es el que cubre con todos los costos hasta llevar esa mercancía de la bodega mía, ¿sí? Hasta la bodega de mi comprador y entregársela allá, pagando todos los gastos, inclusive los impuestos, ¿sí? En este momento nosotros realmente cuando estábamos haciendo esta operación y hablamos de los impuestos, se habló de los derechos de importación o de los duties, ¿sí? En las versiones anteriores de los Incoterms me lo especificaban como derechos, ¿sí? Pero realmente los derechos, los impuestos que se pagan no solamente son los duties, sino que también es el IVA, ¿sí? O los impuestos al valor agregado sobre las importaciones, o los países tienen otros impuestos que involucran a la importación y que se causan durante las importaciones. ¿Qué pasó? Cuando llegó la mercancía a destino, pues el vendedor había cubierto con los duties, pero no había cubierto por el IVA, ¿sí? Y hubo esa disputa de que yo no voy a pagar, usted sí tiene que pagar, pero es que yo compré DDP, pero es que el DDP no incluye el IVA lo tiene que pagar el uno, lo tiene que pagar el otro, entonces hubo esa disputa ahí y en últimas pues el vendedor tuvo que meterse la mano al bolsillo y pagar unos impuestos de IVA que no son nada, que están del lado entre 15, el 20, el 25% dependiendo del país. Entonces, mire que sí me involucra saber estas condiciones en temas de costos. Si yo no sabía cuáles son realmente todas las implicaciones que involucra cuando yo negocio un Incoterm de DP, por ejemplo, entonces voy a estar penando cuando en la realidad pasen cosas. Y entonces los Incoterms me permiten conocer esa claridad de las reglas de juego, entonces debo de conocerlos. Si yo vendo en estos momentos, yo soy un exportador que vende FOB, ¿sí? Y si estoy en Perú y yo vendo FOB Lima, ¿sí? Yo debo conocer todos los costos que relacionados hasta llevar ese FOB a Lima. Perdón, a Lima no, a Callao. ¿Listo? Porque el puerto es el puerto de Callao, que realmente pues está pegadito ahí a Lima, pero realmente en la realidad hay una distancia allí, ¿sí? Pero mire que el Incoterm FOB, que lo pongo en una columna donde están todos los Incoterms, que únicamente son de uso exclusivo marítimo, que la versión 2020 me dice, mire, nada más estos Incoterms los voy a utilizar en la versión marítimo, ¿sí? Yo sigo viendo FOB para cargas aéreas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a encontrar allá afuera también con ese tipo de inconsistencias, de incoherencias, y debo de estar muy claro qué significa cada uno de estos Incoterms para cuando yo esté negociando y dice, bueno, pongámonos las reglas claras de juego aquí. Señor proveedor, señor comprador, si vamos a acordar este, es bajo qué condiciones,
dónde se va a entregar, y todo lo que usted condicione y todo lo que usted negocie tiene que estar en los contratos de negociación internacional, contratos de compraventa internacional, pues. Eh, Al mismo tiempo voy a estar revisando quién es más eficiente. Mire que a veces yo puedo vender F o B, ¿listo? Pero resulta que yo también puedo ser más eficiente si contrato el flete internacional, porque mi comprador le sale más costoso el flete internacional. Entonces, si yo lo puedo contratar y le puedo generar esas mejoras en cuanto a costos a mis clientes o con mis proveedores, los dos ganan. ¿Listo? Entonces, la invitación es a eso, a que yo esté revisando completamente todos los 5 terms, cuál es el que más me conviene, en donde yo puedo tener más eficiencias, pero yo la única forma en que lo puedo hacer es simplemente diciendo, ok, vamos a revisar costos de todo. ¿Listo? En ese momento, vamos a equilibrar un poco ese poder de negociación. ¿Sí? Ese tema de los poderes de negociación que a veces decimos, mira, es que nosotros como Latinoamérica no tenemos poderes de negociación, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos, donde nos imponen las cosas, o incluso con China, mire, hay formas de incluso cambiar poderes de negociación. Yo tuve el caso también a través de unos colegas en Colombia, que todas las compras internacionales de un insumo se hacían desde Alemania, y el proveedor alemán les está exigiendo una carta de crédito. Si usted maneja modalidades de pago en comercio exterior, carta de crédito es de los costos financieros más altos que hay, ¿sí? Y que en última me recarga una operación. Entonces, se necesitaba quitar eso, porque ya había una relación de confianza donde le permitieran formas de pago mucho más factibles y rápidas. ¿Qué es lo que se hizo? Hubo un tema de alianzas y de negociaciones para poder quitar esta carta de juego, esta carta de crédito. Entonces esto lo vamos a hablar más adelantico también, pero para tenerlo que también me lleva a afectar todo este tipo de cosas. Como les decía, me lleva a las alianzas. ¿Listo? Perdón, aquí una cosa que se me olvidaba con el tema de los 5 terms. Es importante, esto es una recomendación que me hizo Juan Diego Alzate, que fue el representante para Latinoamérica ante la Cámara de Comercio Internacional en París. La Cámara de Comercio Internacional son los que publican cada 10 años los Incoterms. Y, o sea, es una persona que obviamente maneja esto al derecho y al revés. Y nos decía en otro webinar que tuvimos la posibilidad de compartir experiencias, decía, mire, si yo fuese un comprador o un vendedor internacional en mi firma de correo electrónico, yo debería de colocar la versión Incoterms que mi empresa está manejando, para que todo el mundo esté claro en esos correos. O sea, en las firmas de correo donde dicen, mire, es que por favor no imprima esto, piense un poco en el medio ambiente, un montón de cosas que a veces muchos de nosotros ni siquiera leemos, porque ya ha estado ahí por muchísimo tiempo. Más bien póngalo a su funcionamiento. Y decía, toda esa empresa, cuando se menciona Incoterms, se hace relación a la versión 2020 de los Incoterms. Por lo tanto, ¿qué te obliga a eso? A conocer exactamente todos los condicionamientos de la versión 2020. ¿Sí? Entonces, todo el mundo está claro, y cuando haya problemas o cuando hayan discusiones, pues uno ya se cura en salud. Entonces, son formas, son estrategias, son algunos tipos de tácticas que me permiten a mí mejorar muchísimo mi gestión, nada más en temas de negociación internacional con los Incoterms. Hablamos de las alianzas, ¿sí? Estrechar los lazos con los proveedores y los clientes generando sinergias, y resalto la palabra sinergias, ¿sí? Entonces, les mencionaba aquí la alianza, cómo hizo, digamos, esta empresa que importaba esos insumos de Alemania para que les quitara el tema que les generara muchos costos de una carta de crédito. A ver, si nosotros venimos haciendo operaciones, señor proveedor alemán, haciendo operaciones por cerca de 3 años, creo que ya hay una confianza aquí entre los dos. ¿Listo? Y todo lo hemos hecho correctamente. Por lo tanto, le agradecería que usted me quitase esta carta de crédito. Yo pudiera pagarle igual, le puedo pagar anticipado, le puedo pagar transferencia, pero quíteme la carta de crédito. El alemán, como muy buen alemán y cuadriculado, te dice no. ¿Sí? ¿Cuál fue la táctica? Invitarlos a ellos a que vinieran al país, ¿sí? Eso es un caso de Colombia. Los invitaron a Colombia, les mostraron Colombia, los atendieron muy bien en temas de hotel, les mostraron la ciudad, les mostraron todas las ventajas, y generaron, digamos, todo a través de una relación. O sea, lo que hicieron fue mejorar la relación de comunidad. Los emocionaron a los alemanes, que es difícil hacerlo
un poquito porque ellos son bastante mentales y numéricos en eso, ¿sí? Les mostraron el lado bonito, ¿sí? Les mostraron una forma como nadie más los había tratado. Entonces, ¿qué hizo eso? Eso generó más confianza y eso logró al final que les quitaran el requisito de la carta de crédito. Entonces, ganaron todos, ¿sí? Yo creo que en ese tipo de negociaciones se ganan todos. Entonces son las relaciones, son las formas en las cuales nosotros podemos generar esa confianza y esa transparencia con mis alianzas. Entonces lo tengo que buscar tanto con mis clientes como con mis proveedores, ¿sí? En algún momento en temas de comunicación a mí me dijeron, Julián, cada vez que tú comuniques algo, di las cosas, pero trata de comunicar no palabras, ¿sí? Comunica más que todo emociones, ¿sí? Porque las emociones en última generan confianza. Hasta hoy, hasta el momento de hoy, al menos, por lo menos en el 2022, seguimos trabajando entre humano y humano. ¿Listo? De pronto en el 2023 con inteligencia artificial la cosa cambia. Eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Listo? Pero aún así seguimos funcionando y negociando entre humanos. Entonces, la idea es que usted genere esas alianzas. ¿Por qué es tan importante hoy en día? Porque si hay caos, ¿sí? Donde todo el mundo pega por donde quiere, ¿sí? Donde todo el mundo busca la forma de salir a flote, pues yo necesito estar en la mente de mi proveedor y decirle, mira, dame un poco más de prioridad a mí. Recuerda que tenemos una excelente alianza acá. ¿Sí? Pero tuve que haberla construido. Si yo no la construyo, ¿sí? Si yo nunca tengo relaciones con mis proveedores o con mis clientes, aparte de simplemente pagarles por una mercancía, no me preocupo por generar esa confianza, pues simplemente cuando venga alguien con mejores condiciones que yo, simplemente me van a desechar. ¿Sí? Y eso no solamente va para proveedores, sino que proveedores o clientes, sino para mis operadores de comercio exterior. Tengo que empezar a crear eso que nos muestra la naturaleza como simbiosis de mutualismo, donde ambos nos beneficiemos. Cuando hay mutualismo, nosotros vemos mutualismo, por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo humano eh, nos beneficiamos de las bacterias de la flora intestinal. ¿Listo? Ellas viven y cumplen una función muy importante dentro del proceso de digestión nuestro. Nosotros sin bacterias intestinales simplemente nos morimos, no funciona nuestro organismo bien. Y ellas, sí, obviamente, sin tenernos a nosotros como organismo del cual sobreviven, pues tampoco pueden sobrevivir. Entonces, hay una relación ahí de simbiosis y de mutualismo completamente. Esas son las relaciones que tenemos que construir, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, las abejas con las flores, ¿sí? Listo, señora abeja, venga usted aquí, tome su polen, aliméntese, ¿sí? Mientras usted más polen tenga, pues más comida va a hacer, más abejitas va a crear, por más abejitas que vengan, pues yo puedo repartir mis semillas por más lugares y voy a garantizar mi sobrevivencia. Entonces, esas son relaciones que nos muestra la naturaleza, que las tenemos ahí, que las vemos todo el tiempo y que tenemos que empezar a aplicarlas en nuestros negocios día a día. O sea, no podemos, o digamos, no va muy separado de todo esto. Articulándolos de forma global, la articulación pues con las cadenas de suministro globales, una cadena de suministro funciona dentro del proveedor del insumo más básico hasta el mayorista y el minorista que le vende y le llega a un consumidor final, ¿sí? Las cadenas de suministro globales ya están y el problema de las economías latinoamericanas es que nuestras empresas, las pymes, no están articuladas, por lo tanto nos sacan fácilmente del mercado. Entonces, ¿cómo yo me articulo? Pues generando las alianzas y sabiendo en dónde me voy a meter. ¿Sí? Y conociendo, pues, obviamente, todos esos actores que participan en mi cadena, ¿sí? Mi transportista, mi agente de carga, mi línea naviera, ¿sí? Mi agencia de aduanas, ¿sí? ¿Cuál es el puerto, el terminal marítimo con el cual yo estoy utilizando, ¿sí? Y con todos genero buenas alianzas, para que cuando yo necesite, hey, hay transporte, tenemos carencia de transporte, nadie tiene transporte, pues yo llamo a mi proveedor, hey, ¿te acuerdas que nosotros nos tomamos un par de cervezas por ahí hace un par de semanas? Ah, listo. Entonces tenemos, sí, yo tengo aquí unos transportes que los estaba separando, pero te los voy a pasar a ti, ¿sí? Gana ambos, ¿sí? Alianzas basadas en la confianza. ¿Listo? Tercero, contenedores. Aprenda a negociar todos los elementos que componen una tarifa de un flete internacional, ¿sí? En este tema de contenedores conozca todos los recargos que hacen parte de una tarifa de fletes internacionales. Aquí me voy a salir un poco, ¿sí? Nada más para comentarles brevemente
el tema de mostrarles, por ejemplo, una factura de una línea naviera, cómo está compuesta. Aquí está, listo. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente a modo de conocimiento, es una factura, unos costos de un flete internacional de la línea naviera Maersk, esto ya de hace un par de años, ¿sí? Simplemente para que usted lo vea como ejemplo. Y mire que usted que ahí usted está viendo una serie de recargos. BAS, Basic Ocean Freight, ¿qué significa eso? ¿Sí? SBF, Standard Worker Adjustment Factor, ¿qué significa eso? Documentation Fee, ¿qué significa eso? ¿Sí? Si yo estoy en comercio exterior, yo estoy contratando un flete internacional y yo no tengo ni idea de qué significan estas cosas, alguien me puede tomar del pelo y simplemente aprovecharse de mí. ¿Sí? Y yo debo saber, y aparte de eso, si usted ve todas las columnas al lado derecho, me está diciendo que estos recargos se van a generar durante el flete, durante el freight. Se puede generar en el país de origen, donde dice origin, o se puede generar en el país de destino, donde dice destination. Vuelvo el tema, mire los Incoterms, ¿sí? ¿Hasta dónde va usted en país de origen y en país de destino? A ver si esos recargos le corresponden a usted pagarlos o le corresponden a su contraparte. Entonces, aquí yo estoy nada más viendo una factura, estoy viendo qué tanto yo controlo y qué tanto yo sé de Incoterms, de contenedores, de los recargos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy viendo un flete desde San Antonio de Chile a Buenaventura, ¿sí? Aquí no tiene, por ejemplo, si yo me llego a encontrar un recargo que dice Panama Channel Surcharge, ¿sí? Cruce del canal de Panamá, por ejemplo, que a veces yo lo he visto en muchas cotizaciones de agente de carga que se basan del desconocimiento de quien los contrata. Dice, pero a ver, de San Antonio de Chile hacia Buenaventura, Colombia, ¿en qué momento pasa por el canal de Panamá? ¿Sí? ¿Sí? No tiene sentido. Y a veces meten eso ahí. Entonces son cosas donde hay muchos costos ocultos que nada más estoy mostrándoles un ejemplo aquí. O también se los puedo mostrar en la letra menuda, donde usted le dice, mire, el costo del flete es X, pero tenga en cuenta que hay un doc fee de 60. Pero tenga en cuenta que hay unos recargos si la mercancía es IMO. Pero tenga en cuenta que si la mercancía viene de Venezuela o va para el destino de Venezuela, hay otro recargo adicional. Y más el IVA. Pero tenga en cuenta que hay una transmisión a aduanas México si se va para México o si usted viene o va para Estados Unidos, si es de $50. O sea, hay un montón de recargos también y costos escondidos, metidos en la letra menuda que nosotros no vemos, ¿sí? O no gestionamos, y ahí es donde nos dan, como dice, en el cuello. Yo les estaba hablando, mire, contratar contenedores hoy en día, anteriormente había algo que tiene que ver con detention, los costos de detention de Murros, que son los días libres. Pues estos días libres estábamos acostumbrados a una serie de días libres, por ejemplo, 15 o 20 días libres, que estaban incluidos en el flete de la naviera. Hoy en día las navieras nos están cobrando por esos días libres, ¿sí? Entonces tengo que saber navegar con todas estas nuevas condiciones que nos están y no solamente decir, bueno, me voy con lo que dicen ellos, pero simplemente saber jugar con todo esto. Son más variables que nos están colocando y que tenemos que tener mucho cuidado aquí. Cuando yo devuelvo estos contenedores, se espera que se devuelvan en las mismas condiciones en las cuales se entregaron. Y a veces no nos entregan los contenedores en las buenas condiciones. Y, por ejemplo, como hay escasez de contenedores, y yo antes, por ejemplo, una farmacéutica decía, envíeme contenedores AAA, los más limpios del mundo, y uno como naviera le dice, mire, no tengo AAA, nada más tengo este, y váyase en este, porque es el único que hay. Pues a estas empresas les tocó decir, empezar a aceptar esto. Pero claro, cuando los devolvían, le decían, mire, es que aquí hay unas rayaduras, el piso está dañado, tienen un hueco por acá, X o Y cosas, y le empiezan a usted a cobrar todos esos daños que ya estaban, ¿sí? Entonces la forma que nos hablan a nosotros con todo eso, o la recomendación es busque una trazabilidad, ¿sí? Vaya y tome fotografías, haga videos cuando usted reciba contenedores, estúdielos muy bien, haga muy bien los análisis de contenedores para que usted no le vayan a cobrar después cosas que usted no haya hecho. Y en eso son expertos también las líneas navieras en cobrárselo a usted. Muy bien. Temas de inventarios, ¿sí? Ahora, otra de las variables aquí son los inventarios. Aquí es tener o no tener, y esa es la cuestión. Muy bien. ¿Qué pasa con el tema de los inventarios? ¿Sí? ¿Qué hacer si hay un caos logístico?
pues cuando tenemos nosotros cabos logísticos, pues nos va a afectar, ¿sí? Impaaritablemente el tema de los inventarios, ¿sí? Los inventarios, si tengo inventario, si no tengo, si me alcanza a llegar el inventario que tenía, porque si yo trabajo justo a tiempo, o tengo unos retrasos en la operación porque hay unas congestiones portuarias, o hay un tifón, qué sé yo, o esté pasando un huracán o lo que sea, o tenemos una situación geopolítica que me está afectando, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el inventario? Entonces, que se va a afectar mi cadena de suministro, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues, como les decía, afecta muchísimo el tema de los inventarios. Recuerdo aquí el caso de una empresa en Brasil, ¿sí? Que llevó una exportación de un blanqueador para pulpa de papel, que era el producto, es un químico, que llegaba en contenedores, 5 o 6 contenedores mensuales al puerto de Callao en Perú. Pues el cliente en Perú, ¿sí? Usualmente, ¿qué hacía? Tomaba esos contenedores y descargaba la mercancía de su bodega y la tenía ahí disponible para que cuando su cliente en Perú, ¿sí? En Trujillo, ¿sí? Necesitaba el producto, pues se le despachara. Como hay retrasos, como hay congestiones, ¿sí? Todos esos contenedores llegaban tarde y ya se sabía que iba a llegar tarde y el cliente estaba necesitando la mercancía urgente. O sea, no había momento incluso para hacer ese paro en la bodega del importador y luego volverlo y despachar. Aparte de eso, hay problemas con conseguir transporte terrestre, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se determinó de que desde el mismo puerto de Callao le llegara directamente la mercancía al cliente final. Me ahorro un paso, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? O sea, es una estrategia que hay que evaluar, bueno, ¿será que yo puedo hacerla? ¿Será que mi producto lo permite si es que yo comercializo? Si yo tengo que hacer cambios en etiquetado, en cajas, ¿será que esto no lo puedo hacer yo de pronto con mi proveedor, mejorando mi alianza con mi proveedor, como hablamos en el punto número 2, para que me hiciera ciertos cambios en cómo me entrega una mercancía para yo ahorrarme unos costos y agilizar tiempos? Son formas. Y aparte de eso me estoy ahorrando en inventario. Que en últimas el inventario sí repercute en la gestión financiera de las empresas, o sea que aquí se meten los financieros también. ¿Sí? Otra forma, triangulaciones. Triangulaciones es cuando se mete un tercero en el paseo. ¿Sí? ¿Qué es una triangulación? Normalmente nosotros siempre tenemos importador por un lado y exportador por el otro. ¿Sí? El que compra y el que vende. ¿Sí? Las triangulaciones, que no es que sea nada nuevo, también están surgiendo mucho, se le están dando mucha relevancia por lo que yo les acabo de decir, que es cuando se mete un tercero en el paseo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un producto que compro, por ejemplo, en Estados Unidos y lo traigo, eh, por decirle, a República Dominicana, ¿sí? Y que llegue a Río Jaina, ¿sí? Y yo desde Río Jaina lo despachaba nuevamente a otro cliente que tenía por ejemplo, aquí en Cuba, ¿sí? Pues yo puedo estar despachando desde Estados Unidos directamente a mi cliente final, ¿sí? Son formas en las cuales se generan estas triangulaciones. Yo tuve el caso, por ejemplo, de una empresa que importaba guantes de arquero. Este caso lo menciono mucho en mis clases porque se compraba la mercancía en Europa, en Valencia, ¿sí? Se traía a Colombia, ¿vale? Pero el proveedor realmente, el que entregaba y el que hacía los guantes y donde se tenía que traer todo estaba en Pakistán. Vaya usted genera una operación logística desde Pakistán que no es tan usual, ¿sí? Y tráigala a Colombia directamente. Entonces, son ejemplos de triangulaciones donde también puedo yo generar optimización allí. Y me ahorro unos gastos de inventario y obviamente gastos de importación. Entonces, aquí la pregunta es propio o tercerizado, ¿sí? ¿Qué pasa si mi bodega está llena? ¿Qué pasa si mi bodega está vacía? ¿Qué pasa si no tengo bodega? ¿Sí? Pero aún así quiero participar en operaciones de importación y exportación. Hay que familiarizarse con esas oportunidades que tengo. ¿Qué pasa si yo contrato mi bodega? ¿Por qué no? En otros países lo hacen. Entonces, esas cosas que yo veía como imposibles, como un no, no, anteriormente, yo ahora sí tengo que empezar a explorarlo, sacarle el papel, echarle cosas a todo esto y ver si realmente vale la pena o no vale la pena y decir, bueno, sí, vamos con esto. Pero le invito a usted a experimentar, ¿sí? Experimentar. De pronto puede ser que su hipótesis sea clara, ok, fue más costoso, fue menos costoso, etcétera, etcétera.
Pero sabe que haciendo yo esta operación se me prendió la pepita por acá y se me ocurrió algo distinto, ¿vale? Entonces, y en últimas sí, genero toda esta mejor gestión aquí. Entonces, esa es la ventaja de experimentar con todo lo que tengo yo a disposición. Estoy pasando un just in time, que es lo que nos vendían, que la mercancía llegue justo a tiempo, porque todo era un status quo. Ahora, con un caos que tenemos, ahora tengo que pensar el just in case. Bueno, ¿qué pasa si hay un caos? ¿Qué pasa si hay una congestión? ¿Qué pasa si hay un paro de transportistas? ¿Qué pasa si el puerto está bloqueado? ¿Qué pasa si hay un retraso en la producción? ¿Sí? Entonces, en ese just in case, ¿será que me abastezco? Y esa mercancía que me va a llegar, ¿dónde la voy a tener mientras para que no me genere gastos financieros? Mire que son 3 variables, nada más allí que empiezo a jugar. Ahora aquí, operadores de comercio exterior, y básicamente lo que le invita a usted aquí a pensar es, bueno, ¿quiénes son los operadores de comercio exterior? Son todas esas empresas que se involucran para que su mercancía pueda ir de lugar A al lugar B, desde mi bodega hasta la bodega de su cliente. Entonces ahí están los agentes de carga, las agencias de aduana, el transportista, ¿sí? Las bodegas, los puertos, es decir, todo ese tipo de personas o actores que hacen parte de todo este repertorio que hacen parte de este ecosistema de comercio exterior. Uno, debo de conocer en qué consiste todo ese ecosistema. Obviamente, si yo no tengo ni idea qué tengo a disposición ahí, pues yo no sé cómo mover mis fichas en caso de que necesite. ¿Sí? Caso contenedores, vaciados versus desconsolidación. Como los contenedores, tengo problemas para conseguir transporte terrestre. O sea, voy a retirar y después no tengo cómo devolverlo. Me toca devolverlos a puerto. ¿Sí? Me cobran unos costos adicionales por devolverlos a puerto, me disminuyen los días libres, o sea que voy a generar demoras por tener ese contenedor en mis manos, porque no salgo de él en el puerto. Eso es un vaciado. Cuando yo saco mi mercancía y entrego el contenedor, apenas llegue en el puerto. Y después hago un movimiento de mercancía suelta. ¿Sí? Es una forma. ¿Cuesta hacer el vaciado? Sí. ¿Tengo que solicitarle permiso al terminal? Sí. Pero de pronto eso me sale mejor que pagar unas demoras después. Con desconsolidación es lo mismo. El vaciado se hace antes de nacionalizar, la desconsolidación después de nacionalizar. Saco mi mercancía de una bodega cerca del puerto, devuelvo el contenedor en el puerto, me ahorro un transporte terrestre de vuelta y contrato un transporte terrestre que puede llegar directamente a cualquier destino. O sea, empiezo a jugar con mis fichas. ¿Sí? Aquí en Europa vemos mucho el caso de los puertos secos, en Latinoamérica no los vemos casos. También empezar a jugar con eso, con esas bodegas intermedias donde yo puedo hacer cross-docking si es que mi producto lo necesita. ¿Sí? Usar depósitos aduaneros porque de pronto no tengo flujo de caja, ¿sí? Porque de pronto mi mercancía en puerto es muy delicada, ¿sí? ¿Por qué no empezar a jugar con esto? También me puedo ahorrar tiempos, ¿vale? Y me ahorro costos en puerto, ¿sí? Porque no usar las zonas libres, las zonas francas, donde tampoco necesito desembolsillar el pago de los impuestos inmediatamente. Pueden estar ahí y aparte de eso me pueden servir como bodega, ¿sí? Y conocer la ley aduanera de cada país, es decir, si usted no conoce su ley, si usted no conoce cómo funciona ese ecosistema, yo cuando empiezo a leer de la normativa aduanera, que no es una, es un montón de circulares y decretos que sacan los países y sacan las aduanas de cada país, pues me doy cuenta, ay, mira que por aquí hay un programa especial de importación-exportación que no sabía que había. Resulta que por aquí hay una figura que se llama un centro de distribución internacional que no sabía que existía y que yo puedo beneficiarme de eso. Ay, aquí hay una figura de una zona libre, ¿sí? Yo nunca he utilizado esto. Le invito a que empiece a utilizar todas esas ayudas que usted tiene ahí a disposición, ¿vale? Porque saberlos manejar me va a sacar de problemas cuando se me generen esos inconvenientes. Gestión aduanal. Apunta una nacionalización de mercancías en cuestión de horas. Nuevamente esto es previsión, ¿sí? Es ser proactivo, que esta gestión aduanal, que normalmente se hacía en días, yo la puedo incluso llevar a horas. ¿Por qué no llevarlas a horas? Claro, depende del tipo de mercancía, depende de la naturaleza, depende de los vistos buenos o los documentos soporte que tenga que presentar en temas aduanales, de la legislación, pero en últimas lo que se invita es que usted nacionalice y tenga las mercancías ya listas con el custom clearance, ok, incluso antes de que zarpe, ¿por qué no? ¿Sí?
que simplemente sea sellar un par de sellos, pagar los impuestos que se pueden pagar de forma digital y su mercancía en cuestión de horas ya está libre y usted ya pueda tener disponibilidad de ella, disminuyendo y optimizando toda la operación de aduanas y el puerto, que eso es optimización de gestión portuaria, ¿sí? Entonces, me llevas a eso, a anticiparme a todo eso, a agilizar las documentaciones, a no esperar a que la mercancía llegue para empezar a actuar, a no esperar a que la mercancía, yo cargue un contenedor de exportación y empezar a hacer las facturas y los documentos cuando ni siquiera, pues, o sea, cuando mi mercancía ya salió y ya va a llegar a puerto y yo ni siquiera tengo esos documentos listos, ¿sí? Me toca anticiparme a todo eso y tenerlo todo mucho más ágilmente para que optimice todo esto. Y monitorice también las motonaves. En este caso de monitorización de las motonaves, hay una ayuda que me gusta mucho presentarla también. Es un portal en internet que se llama Big Schedules. Aquí estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Este Big Schedules, que es público, usted lo pueden utilizar en cualquier momento, ¿sí? Tiene que loguearse, eso sí, o crear una cuenta con un correo corporativo, es lo único que te exigen, pero por ejemplo yo puedo hacer aquí planeación desde países. Digamos que quiero traer una mercancía que sale desde Shanghai, o quiero saber cuáles son los servicios desde Shanghai que llegan al puerto de San Antonio, en San Antonio, Chile. Bueno, aquí me muestra Valparaíso, ¿sí? Le hundo Search y aquí me está mostrando, mire, cuánto es el tiempo de tránsito, cuál es la naviera Evergreen, CMA-CGM, Maersk, Hapag-Lloyd, ¿sí? Cuál es el servicio, cuál es la motonave, ¿sí? Si yo le hundo clic por aquí, me hace todo el trayecto, cuáles son los puertos que toca, si esto es un puerto, si eso es un embarque directo o es un embarque indirecto, los tiempos, temas de cutoff, me muestra incluso los terminales a donde yo llega, yo puedo segmentar y decirme, dígame cuál es la más lenta de todas y cuál es la más rápida de todas, ¿sí? Y puedo tomar decisiones. Las decisiones las puedo tomar en tiempo real. Y si hago clic aquí, me lleva directamente a la página de la naviera, donde me da más información, incluso la página de la naviera. Todas las navieras ya hoy en día tienen, puedo hacerles un tracking metiendo el documento de transporte, el bill of lading, y yo sé exactamente dónde está un producto, una mercancía. O sea, son herramientas digitales que están allí afuera a disposición, que yo puedo y me ayudan muchísimo en mi gestión. Monitorizo esas motonaves, a dónde llegan, y si yo ya sé que una motonave va a llegar el día martes, pues yo tengo mi agencia de aduanas lista para que el martes la reciba y el mismo martes o el miércoles la pueda estar sacando, no esperando a que llegue y viendo a ver qué puede llegar a pasar, ¿sí? Nos están llevando a eso. ¿Listo? Ser flexibles, ¿sí? Ser flexibles, apuntar a la nacionalización de mercancías en cuestión de horas. Hay incertidumbre, hay ambigüedad y yo no puedo estar rígido como lo estaba anteriormente, ¿sí? Me invitan a ser flexible. ¿Qué pasa? Las reservas que antes eran reservas, pues hoy en día no son reservas. Lo que usted ya tenía asegurado cuando le daban un booking, una reserva, ahora se le pueden demorar días, ¿sí? Y puede que se la den y a las horas le digan, no, ya esa reserva se bajó porque llegó alguien con mejor costo que usted y le quitaron esa reserva, o el buque estaba lleno y se lo sobrevendieron. O sea, hay tanta incertidumbre, hay tanta ambigüedad, incluso de las mismas líneas navieras, o sea que uno no sabe ni qué creer. Entonces hay que tener la opción A, B, C y D. Si se me cae una reserva, aquí está la otra, inmediatamente rápido, nuevamente, ajedrez, tiempo, ¿sí? El recurso más variable, y tomar la decisión rápida, listo, se la paso de aquí y me voy con esta otra naviera porque esta no me cumplió con mi reserva, me voy con esta otra, me voy con este agente, es decir, tengo mis opciones allí, pero si yo ni siquiera tengo mi abanico de opciones allí, pues estoy sujeto a que hagan conmigo lo que quieran, ¿listo? Y sea una víctima en vez de ser un proactivo en todo este tipo de operaciones, ¿sí? Multimodalidad, último recurso, mire,
Este caso es reciente, los que siguen de pronto los deportes de automotor, lo que es MotoGP o Fórmula 1, ¿sí? Que son carreras de automovilismo. Esta gente se mueve por todo el mundo llevando cargas constantemente y eso es cada semana o cada 2 semanas que se mueven. Pues, ¿qué pasó? MotoGP le pasó en Buenos Aires, la indumentaria de los equipos que iban a participar, pues no llegó porque se quedó trancada en no sé qué aeropuerto del mundo. No llegó a tiempo. ¿Eso qué significó? Pues que cancelaran ciertos días del evento. Y esto es un evento que o se hace un fin de semana o se hace un fin de semana, porque ya la otra semana ya está para el otro, ¿sí? A la Fórmula 1 también le estaba pasando en Australia. Todo el equipo estaba pegado en Singapur en forma marítima y le tuvieron que decir al operador, mire, DHL, y era DHL, o sea, no cualquiera. Señores de DHL, pasen eso a un avión y tráiganlo directamente acá. Les tocó a los de DHL conseguir aviones cargueros a último momento, ahí multimodalidad, pasar de marítimo a aéreo, de marítimo a terrestre para que se pudiese cumplir, ¿sí? Y bueno, esto pasó a última hora, pero ¿por qué no yo empiezo a jugar con esto? ¿Sí? Ya hoy en día los agentes de carga están ofreciendo, los envíos UCC están ofreciendo esta multimodalidad. Yo antes no la veía, pues la puedo empezar a mirar a ver, ¿sí? Decisiones nuevamente, son tomar decisiones rápidas en cualquier momento porque tengo que reaccionar rápidamente. Y aquí las estructuras, como les dije, son las que me entorpecen. Mi empresa, ¿la tengo adecuada para eso, sí o no? Si yo dependo de que el financiero me autorice, tengo que tener buenas relaciones con el financiero, si es que dependo de eh, si dependo de una junta directiva y el gerente no está, si el financiero no me desembolsa, o sea, son estructuras que me entorpecen y ahora necesito ser muy flexible, ¿sí? Necesito ser muy flexible. Y me llevan en último a este punto que es la capacitación y es el personal humano capaz de interpretar gran cantidad de variables y tomar decisiones rápidamente. O sea, en últimas me están diciendo, con todo esto, ¿qué les estoy diciendo yo aquí? La persona que esté detrás del comercio exterior, uno, no es solamente la persona, son concilios empresariales a lo que nos están llevando. Anteriormente estábamos, no, la persona jefe de comercio exterior, jefe de compras internacionales, jefe de ventas internacionales, analistas, departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más la gente de comercio exterior era lo que se entendían, y producción por allá para financiero también por aparte, mercadeo si vendía o no vendía, porque había o no mercancía. O sea, yo no puedo operar hoy en día con tantas islas dentro de las empresas. Yo tengo que tener concilios empresariales, ¿sí? Esos concilios que, miren, yo le digo la palabra concilios porque yo no sé si ustedes recuerdan esta serie de Game of Thrones, para los que siguen esta serie, ¿sí? Y uno ve esos consejos de guerra o estos concilios de guerra, pues ahí resulta que estaba el rey, ahí resulta que está la persona más inteligente, ¿sí? Que no es la más diestra. Ahí resulta que estaba la señora dueña de los dragones, ahí resulta que estaba Judas, el que traicionó, pero que... Me voy. Ahí tenemos un micrófono que se nos está activando, gracias. Ahí estaba la guerrera más diestra, sí, pero que no sabía de estrategia. O sea, todo el mundo estaba en un consejo de guerra, listo, y estaba la persona que sabía cómo funcionaba el enemigo. O sea, todos los tengo que meter. O sea, las empresas hoy en día tienen que estar así juntas. Tengo que sentarme con el financiero y hacer planeación financiera, sentarme con el de inventario y hacer planeación de inventario, sentarme con el de producción y hacer planeación de producción, y que todo el mundo esté a la par con todas las decisiones que se vayan tomando, ¿sí? Y dejarlo por escrito para que después no me cambien las reglas de juego, ¿sí? Yo soy, o digamos, las personas de comercio exterior estamos o tenemos la necesidad de que toda la empresa, ¿sí? Sepa de toda nuestra gestión, que mire que estamos navegando unas aguas muy difíciles, muy turbulentas. Esto puede llegar a pasar y esto es lo que vamos a hacer en caso de que esto ocurra, ¿sí? Entonces, pilas, tenés que estar preparado con desembolsabilidad. Pilas, señor gerente, con la autorización rápida y estar disponible independientemente de que esté en vacaciones. O sea, todo el mundo tiene que estar a la par aquí, ¿sí? Las personas que estén aquí sentadas tienen que interpretar muchas variables. Aquí les mostré nada más algunas de ellas, pero son muchísimas variables más, ¿sí? Esto es solamente como una especie de abrebocas aquí para todo lo que nosotros
gestionamos allá afuera. Entonces, si yo voy a empezar o participo ya o quiero meterme en todo esto, pues la recomendación es que, mire, primero aprenda y tome fotografías, cómo está funcionando actualmente la cosa, caracterizo, hago las preguntas, cómo funciona esto, todas las dudas que tenga las saco y ahora sí, sabiéndome asociar bien y teniendo mis asesores allí, nuevamente las alianzas que yo pueda generar con mis proveedores de servicios, y ahí tomo mis decisiones, o sea, interpreto variables, me entregan variables y tomo decisiones rápidas. Aquí se necesita mucho pensamiento, yo digo, en comercio se necesita mucho pensamiento lógico, numérico, matemático por hacer cálculos rápidamente, ¿sí? Recuerde que eso es logística, logística tiene que ver con lógicos, que tiene que ver con lógica y que tiene que ver con cálculos, ¿sí? Y tiene que ver con la parte espacial porque es imaginarme una carga que se va moviendo y yo no la estoy viendo. Entonces, salirme yo del computador detrás de una pantalla e irme a meter a una bodega, irme a meter a una fábrica de producción, ensuciarme las manos tocando, ¿sí? Viendo cómo funciona un transportista, cómo llega, ¿sí? Y todas las preguntas que voy haciendo y que voy viendo, las empiezo a manejar, ¿sí? Necesito mucho pensamiento creativo y sistémico. Yo les digo, parte de las estrategias que yo tengo con los cursos, por ejemplo, universitarios que yo doy, logística, y en mis últimos cursos los he puesto a hacer un rompecabezas. Digo, ¿pero qué tiene que ver hacer un rompecabezas con logística? Parece como perder el tiempo. Nadie lo quería hacer al principio. Digo, ¿pero para qué esto, profe? Y digo, pues que usted vaya, usted haga un rompecabezas de 1000 fichas y verá lo que usted aprende haciendo un rompecabezas de 1000 fichas. Es un problema, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que no todo el mundo piensa igual. Uno, a veces hay gente que como estrategia llama a la tía, llama al hermano, llama al amigo y empiezan a trabajar juntos para que usted pueda hacer el rompecabezas. Están los que empiezan por los bordes, están los que empiezan por lo que más o menos conocen y van abriéndose de adentro hacia afuera. Están los que hacen partecitas y cuando ya más o menos están medio juntas, empiezan a juntarlas las unas con las otras. O sea, cada uno tiene una forma de pensar distinta, pero la expande. Y la idea es expandir, que es lo que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Y piense completamente viendo esto, ¿sí? Y eso lo hacemos con un ejercicio simple de rompecabezas. Entonces a veces me dicen, ¿qué es lo que necesito yo también para trabajar en comercio exterior? Hermano, busque pensamiento creativo y haga cosas distintas. Pinte si quiere pintar, ¿por qué no? Empiece a aprender un idioma, ¿sí? Empiece a leer cosas que usted no lee, ¿sí? Cambie de ritmo, haga deportes de conjunto, donde se mezcle con gente, ¿sí? Haga cosas fuera del trabajo que le ayuden a usted a expandir más su mente. Cuando usted ya expande más su mente, se sienta en su trabajo, tiene problemas logísticos y sabe cómo resolverlos, ¿sí? Entonces nos están pidiendo muchísima capacitación que nos lleva a reconocer ese poder propio que tenemos. Entonces, yo pongo cursos, por ejemplo, Uniquemia, que tiene esos cursos excelentes para ustedes, diplomados, te llevan a que apliques ese pensamiento lógico. Ah, bueno, mira, las cosas funcionan así, hay una lógica con esto, ¿sí? Me capacito por aquí, pero también me tengo que capacitar por fuerza, por fuera en temas de habilidades blandas, porque no, que no son tan blandas, ¿sí? Termino con esa frase que es medio cliché, ¿sí? Our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Eh, y es que el miedo más grande que tenemos nosotros no es que nosotros no seamos capaces de hacer algo, sino que tenemos tanto poder que le tenemos miedo a nuestro poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros generamos esa confianza? ¿Sí? Es lanzándonos allá, aplicando todo esto, experimentando, moviendo, cambiando, expandiéndonos, haciendo cosas que antes no hacíamos, porque hoy en día el mercado nos exige que seamos así, no solamente flexibles, no solamente disruptivos, ¿sí? Sino que pensemos en cosas que antes no pensábamos, pero yo no puedo llegar a pensar cosas y hacer cosas si yo no conozco. Debo de conocer, ¿sí? Debo de saber manejar al principio fortalezas y debilidades que tengo en mi gestión, ser muy claro conmigo mismo y en últimas, pues, mejorarlas y convertir eso que era una habilidad en últimas en una fortaleza. Aquí están esos 8 factores, son muy resumidos, hay muchísimos más. Simplemente quería presentarles estos
que son parte de las cuestiones que nos están haciendo poner a pensar mucho más en nuestra gestión de estos fletes internacionales, temas de Incoterms, las alianzas, todo lo de los recargos relacionados con alquilar un contenedor, con los fletes internacionales, el tener o no tener los inventarios, el saber utilizar todas esas fichas, todos esos alfiles, caballos, torres que tengo a mi disposición, que son mis operadores de comercio exterior, para que no siempre tenga que utilizar la dama y la sacrifique. La dama, ¿quién es? La plata, ¿listo? La gestión aduanal, el anticiparme en todas estas barreras de aduanas que tengo, ser flexible, en últimas capacitarme, que es por lo que todos estamos aquí hoy en día, para pues mejorar nuestra gestión. Entonces, eso era lo que quería compartirles con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por temas de tiempo, traté de hacer un poco las cosas rápidamente. Y bueno, pues los escucho. Creo que hay algunas también por el chat, Juan Carlos. Sí, había una de Katiuska sobre dónde puede conseguir la clasificación de los Incoterms, que tú habías mencionado en una de las láminas que las tenías por columna. Bueno, las láminas que la tenía por columnas realmente, no, eso simplemente fue una forma de yo catalogarlas aquí, ¿sí? Perdón, aquí estoy compartiendo mi presentación, voy a compartir mi pantalla, aquí está. Esto me lo inventé yo, ¿sí? O sea, los Incoterms de origen, Export y FCA, los FCA, FAS, FOS, FRS y F, que son los marítimos, los CPT y los CIP, y los de AP, PU y los de DP, que son Incoterms que funcionan en la parte de destino. Mire, eso está en el libro de los Incoterms. Hay muchísima información de Incoterms, pero yo le sugiero y le recomiendo que más bien vaya a la fuente directamente, que es la Cámara de Comercio Internacional, a los gremios, y que consiga los libros de Incoterms y sepa. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo exportaciones bajo el término FOB, yo debo conocer todo lo que significa el FOB. Entonces voy, me compro el libro, leo el FOB y digo, ay, esto lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo. Joder, madre, esto no lo estoy haciendo, ¿sí? Tengo una debilidad aquí, ya la empiezo a trabajar, ¿listo? Yo no estoy hablando por ejemplo, no estoy hablando de la versión de los Incoterms. Entonces, puede ser que mi contraparte esté pensando, ay, es 2010, o es 2020, o no se actualizó, sí. O sea, empiezo yo, pero me voy directamente a la fuente. Entonces, yo les recomiendo, váyase a los... No es que haya una clasificación, o sea, cada uno lo clasifique como mejor lo quiera hacer, pero sí es conocerlo, al menos conocer los que usted maneje, ¿sí? Y ya después diga, pues si yo vendo FOB, ¿por qué no puedo llegar a vender CIF? Si puedo ser más eficiente que mi cliente y genero una relación de confianza ahí mejor, ¿sí? Entonces, a eso es donde los llevo. Ok, perfecto. Las personas que tienen inquietud con respecto a la presentación o la sesión va a estar disponible eh, dentro de unas horas en el canal de YouTube de Uniquemia. Y aquí lo estoy viendo, si los fletes se van a mantener o vayan a aumentar. Realmente es que lo que estamos viendo es que tienden a disminuir, pero eso lo estamos viendo con ciertas regiones, todavía no es generalizado. Que vaya a aumentar o disminuir, la verdad es que no sé, ¿sí? La verdad es que no sabemos, ¿sí? Todo indicaría que la tendencia es a la baja, pero es que uno el día de mañana aparece una congestión del eje de Madrid o aparece un brote y nos vuelven a hablar de que no hay contenedores, entonces todos los fletes vuelven y suben. Si nosotros empezamos a ver, hoy en día se está generando muchísimo comercio, e-commerce, que está aumentando la demanda de estos contenedores nuevamente, entonces los fletes vuelven y empezarían a subir, entonces uno no sabría decir. Yo aquí realmente es que yo veo noticias y veo seminarios donde estas preguntas siempre se hacen y la respuesta es que no se sabe, no se sabe. ¿Sí? Se está viendo que está disminuyéndose el lejano oriente, pero no se sabe. Europa sigue alto, ¿sí? Estados Unidos sigue alto. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día? Temas de combustibles. Se está hablando nuevamente de temas de combustibles por la situación geopolítica con Rusia e Ucrania.
me va a afectar a mí, claro, porque está afectando combustibles, los combustibles afectan los fletes y eso también vuelve y funciona. Se cierran espacios aéreos, entonces las aeronaves tienen que hacer más curvas, gastar más combustible, entonces, como le digo, puede subir como puede bajar, no se sabe. Hay que estar monitoreando y más bien, independientemente de ese flete que vaya a valer ahí, yo tengo que saberme mover. Y eso es lo que les estaba mostrando aquí. Muchas opciones, a ver con cuáles me puedo ir yo. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Ana nos dice considerar son las alianzas o los convenios que maneja el cliente en los cuales el proveedor se puede apalancar para hacer más eficiente la operación en costos y tiempos. Sí, exactamente, como les digo, apalánquese, o sea, cree esas alianzas, mejore los costos para los dos. O sea, hoy en día no se compite empresa con empresa, yo con mi competidor que tengo al lado, sino es mi cadena de suministro global versus la cadena de suministro del otro. O sea que si yo mejoro las condiciones con mi proveedor hacia adelante y hacia atrás, con mis clientes, con proveedores, y mejoro los costos para todos, pues todos ganamos. ¿Listo? Y toda la cadena gana. Y si toda la cadena gana, pues yo voy a seguir viviendo de esto. Si no lo hago, si no hay alianzas, si me sigo moviendo, me desarticulo y si me desarticulo, pues tiendo a morir, porque la supervivencia no la puedo hacer solo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, entonces yo creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, Juan Carlos creo que tuvo problemas de conexión, se nos escapó. Y nada, pues simplemente a cada uno de ustedes, pues agradecerles muchísimo su tiempo, su espacio hasta ahorita para conversar estos temas aquí. Eh, Recuerden pues también que vamos a estar a disposición estén pendientes de los medios digitales de la página web con respecto a los que se inscribieron también, pues vamos a hacerles llegar esa presentación. Eh, y también pues me pueden contactar a través de mi página web, julianacostalibreros.com, a través del equipo de Uniquemia y estoy a disposición para lo que requieran. Pues no siendo más, muchísimas gracias a todos y hasta pues una próxima ocasión.